Para la práctica que ustedes van a realizar, van a diseñar un transformador parecido a este tipo. Un transformador monofásico. ¿Ok? Ustedes lo van a diseñar y lo van a construir, van a rectificar la onda. Y conforme vayan rectificándolo, nos van a ir tomando los datos de cómo se irá linealizando la tensión eléctrica en el osciloscopio, ¿no? Que es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ok? Aquí tengo el esquema básico de un transformador, que es esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es lo siguiente. En la parte de aquí, nosotros tenemos alimentación que es de corriente alterna. Hasta ahí estamos bien. Esto es el símbolo de un transformador ¿de qué? Del núcleo magnético. Transforma la tensión de una tensión alta, por ejemplo, a una tensión baja, si es un transformador reductor, ¿no? Ahora, ya tenemos en este caso, si es un transformador reductor, ya tendríamos una tensión baja. Esta tensión baja nosotros ya la podemos rectificar. La rectificamos para poder o para rectificar la onda completa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Que en el osciloscopio nosotros lo veríamos, primero veríamos la señal de entrada de esta manera, ¿sí? Completa un ciclo, 60 ciclos por segundo. Hasta ahí estamos bien. Posteriormente a ello, con este elemento que nosotros tenemos aquí, al que nosotros conocemos como puente de diodos, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Tendríamos lo siguiente. A ver, está. La gráfica, o gráficamente en el eje Y, en el eje X, respecto al tiempo, ya algo parecido a esto, ¿sí? Con la incorporación de filtros como son los capacitores o un pequeño banco de capacitores, nosotros podremos observar en el osciloscopio qué tipo de gráfica podríamos observar. Bueno, una gráfica que asciende y después disminuye un poco, pero ya no sería tanto como esto de aquí, donde presentamos varias o pequeñas caídas o pequeñas caídas de tensiones. Hasta ahí estamos bien. Recordar que en el eje Y son las tensiones medidas respecto al tiempo. Hasta ahí estamos bien. Y en la parte de acá, pues tendríamos menos. ¿Qué pasaría si yo le añado otro capacitor en la parte de dónde? En la parte de acá, pues mi gráfica, ahora de pasar de ello, pasaría de esta manera. ¿Sí? A lo mejor ya tendría menos, ¿sí? ¿Ok? Y poco a poco sería linealizando. Y ya tendríamos ahí corriente continua, ¿no? Que es lo que yo quiero que ustedes van a realizar como práctica. Nada más les voy a dejar una como práctica. ¿Ok? ¿Quieren varias? Muy bien. ¿Saben cómo diseñar el transformador? ¿Saben cómo diseñar el transformador? Es con alambre, Inge. Ok. Hacer bobinas con los alambres, con alambre. Excelente. Así es. La práctica la vamos a hacer ahí en el laboratorio, para medir la señal con el osciloscopio después del puente. Así es. ¿Cuándo sería? ¿El otro viernes o qué, Inge? Así es, el otro viernes. Ah, ok, Bien. ya está. A ver. ¿Dónde lo pongo? Aquí mero. No, es que luego se van a confundir esos chavos. Aquí en materia de energía que ya no tengo con esos chavos. Vean. Voy a enseñar rápidamente. Van a calcular primero la sección del núcleo. ¿Ok? Eso ya es básico, ya lo hubieran sabido hecho al revés. Y únicamente enfocarse en lo demás, ¿no? En lo que verdaderamente importa. ¿Qué sería? Que área de la sección va a ser igual a ¿cuánto?
a un factor de calidad, ¿por quién? Por la raíz cuadrada, ¿de quién? De la potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero diseñar un transformador de tipo acorazado, voy a poner uno por acá. A ver, ¿dónde estaba? A ver. ¿Dónde está? A ver, creo que es esto de acá. A ver. Aquí está. Es un transformador tipo acorazado. ¿Ok? ¿Ok? Esto de aquí. ¿Sí? Acorazado o de columnas. Entonces yo voy a diseñar un transformador que sea, por ejemplo, vamos a ponerlo de tipo acorazado, que es esto de acá. ¿Ok? Que entonces sería, por ejemplo, para calcular la sección del núcleo, no es nada más y nada menos. Por ejemplo, voy a dibujar esto de acá. No, de hecho tengo aquí una imagen, para no andar ahí dibujando. Esto de acá. Esto de aquí. Se parece toda la pantalla. Esa es la sección del núcleo, ¿ok? Que se ocupa la relación de transformación. Esto de aquí, ¿sí? Esto de acá. Esa es la sección del núcleo. Entonces aquí tendríamos que escribir lo siguiente. Yo les voy a hacer el trabajo sucio. Ya ustedes nada más se van a enfocar al osciloscopio. Entonces, por ejemplo, voy a diseñar un transformador que sea de 120. ¿Cuánto es el valor eficaz que nos dan en el tomacorriente? El que checaron ayer. ¿Cuánto lo era? 120. 127, va. Voy a poner 127 volts y yo quiero convertirlo, por ejemplo, ¿qué voltaje? 123, profe. 123. ¿Qué voltaje desean ustedes? Vamos a 123. ¿Qué voltaje desean? 12, 24, 32, 24. 24. 24 volts, ya está, entonces. ¿A cuánto amperaje quieren en el secundario? Que le soporte el ampere. Los 5 amperes. 5 amperes, ya está. 5 amperes, ahí se los voy a diseñar yo, chavos. Entonces, aquí esto va a ser igual, por ejemplo, nosotros sabemos que potencia, vamos a ponerlo por la parte de acá, potencia es igual a ¿cuánto? A voltaje por corriente, ¿no? El voltaje aquí es el del secundario y la corriente es del secundario. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, potencia va a ser igual a ¿cuánto? A voltaje, que son, yo quiero una salida de 24 volts a 5 amperes, entonces sería 24 volts multiplicado por ¿cuánto? Por 5 amperes, ya está. Entonces, de esto es igual a ¿cuánto les daría ahí? 120, ¿qué? Centímetros, bueno, 120 watts, ¿va? Son watts. Entonces, en la fórmula, nosotros vamos a manejar un factor de calidad, por ejemplo, de que A sea igual a ¿cuánto? A 0.9, vamos a poner un factor de calidad. Y multiplicado por la raíz, en este caso, raíz cuadrada de ¿quién? De P. En este caso sería de 120 watts. ¿Cuánto les da ese valor? Ahí se los voy a diseñar rápidamente. A ver, aquí lo voy a hacer yo. 9.85. ¿9.85? Entonces sería 9.85, pero las unidades que tendríamos aquí ya serían centímetros cuadrados, ¿va? Entonces, ese es el área de la sección del núcleo que debe de tener para poder, en este caso, otorgar una salida a 24 volts y 5 amperes, ¿ok?
¿Cuál es la sección? Esta sección del núcleo. Déjenme, lo voy a editar tantito. A ver, voy a dibujarlo aquí. ¿Qué es esto de acá? Esa es la sección que debería de tener, ¿sí? Toda el área de esta sección, que sería simplemente, usted lo vería como un cuadrado. A ver, aceptar, editar, crear, dibujar. Que ustedes lo verían en forma lateral como únicamente un ¿qué? Un cuadrado, ¿ok? Y toda esta área debe de medir, ¿cuánto? 9.85. Ya en base a eso, ustedes van a seleccionar las chapas, serían tipo E, las chapas tipo E, ¿ok? Ya está. Ahora que ya tenemos ahí el área que vamos a ocupar, vamos a calcular ahora, las vueltas por devanado primario y secundario, ¿ok? Ya está. Teniendo en cuenta que la relación que yo tengo de n vueltas respecto al ¿qué? Al voltaje, que en este caso sería voltaje, va a ser igual a ¿cuánto? A la división de 1 por 10 elevado a la octava, bueno, 1 por 10 a la 8, dividido entre 4.44, que ese ya es un coeficiente, es un factor, multiplicado por B, que B es la inducción magnética, y multiplicado en este caso por A, que es la sección del que, A, que es la sección del núcleo, el área, y multiplicado en este caso por la frecuencia de entrada, que es la frecuencia de la alimentación de los tomacorrientes, ¿no? Que son 60 hercios. Entonces, la relación que yo tengo entre el número de vueltas y la cantidad de volts generados me quedaría de la siguiente manera, que serían iguales a ¿cuánto? Entonces, aquí voy a escribir. Sería, normalmente se utiliza 1 por 10 a la 10, a la 10.000 serían, son 10.000, serían 4, ¿no? 1 por 10, la 4, serían 10.000. Entre 4.44 multiplicado por B, que es la inducción magnética, vamos a manejarlo como 1, la inducción magnética, y multiplicado por lo que es 9.85, sería 9.85 centímetros elevados al cuadrado, y multiplicado por la frecuencia que son 60 Hz, que son 60 Hz. ¿Y esto cuánto les da? A ver, aquí nos da... ¿Mande? Es lo que bueno, aquí son Gauss, Es lo que en transformadores monofásicos es lo que se utiliza. En 1 por 10 a la 4. O normalmente, ¿va? Que son de 10.000 Gauss o 10.000 nada más. 10.000 y acá 1 por 10 a la 8. Okay. Por eso aquí le puse lo que es la mitad. Es 1 por 10 a la 4. ¿Va? Sería 1 por 10, exponente de 4, son 1000, sí, son 1 por 10 a la 4. Sobre, en este caso, 4.44 multiplicado por 1 multiplicado por 9.85 multiplicado por 60. Nah, hombre, es mucho. 3.81. Exacto, 3.81. 3.81, muchachos, 3.81. 3.81, ¿qué? Vueltas por cada ¿qué? Por cada volt. ¿Qué es lo que te quiere decir esto de aquí? Te quiere decir que por cada 3.81 vueltas te va a generar un ¿qué? Un volt. Entonces, si yo deseo saber, bueno, tanto como el primario, calcular las vueltas por devanado primario y secundario, entonces tendría que en el devanado, vamos a ponerle devanado primario, sería lo siguiente. Tendremos que el número de vueltas en el primario va a ser iguales a ¿cuánto? Pues simplemente multiplicamos. ¿Cuánta tensión en el primario quiero arrojarle? 123, ¿no? 123. Entonces aquí voy a escribir 123 volts
multiplicado por ¿cuánto? Por 3.81. ¿Por qué por 3.81? Porque por cada volt yo tengo que darle a vuelta al núcleo, ¿cuántas vueltas? 3.81. Hasta ahí estamos bien. Entonces, por esa razón aquí lo voy a multiplicar por 3. ¿Qué? 123 por 3.81. 468.63 que Vueltas. vueltas. N, recordar que N te representa número de vueltas. Entonces aquí serían 468.63 vueltas. Es lo que ustedes tendrían que estar ahí enrollando una y otra vez. Exacto. Al núcleo, que es aproximadamente un núcleo más, un poquito menor a esto, en cuestión de área. Y a esto vamos a aproximarlo, por ejemplo, vamos a aproximarlo a 467, ¿va? 467 que vueltas, es cierto, 69, ¿va? Aquí vamos a ponerle ya vueltas para ser más específicos. Ahí está, vueltas. Y en el devanado secundario, en el devanado secundario, ¿qué es lo que haríamos? Pues bueno, número de vueltas en el devanado secundario, pues van a ser iguales a ¿cuánto? Pues la tensión de salida, ¿cuál es la tensión de salida? 24 volts, ¿no? 24, entonces aquí voy a escribir 24 volts, multiplicado en este caso por ¿cuánto? Por 3.81, ¿no? Ahí está. 391. 91.4. 44 ¿qué? Vueltas, ¿va? Y que también vamos a aproximarla de una vez. A 92 vueltas. Ahí está. Sí, porque no pasa, exactamente no le vas a dar 91.4, ¿va? Tiene vueltas completas. ¿Vale? Sí, sí, porque después tenemos que utilizar factores de compensación. 1.1, que sería un factor de compensación, que es que, por ejemplo, por cada vuelta que yo le voy dando, va incrementando el área de la sección del núcleo, ¿no? ¿Sí? Voy enrollo una capa. Si el calibre del alambre de cobre es de 1 milímetro, por ejemplo, entonces ya le estaría añadiendo 1 milímetro más a todos los lados. Entonces su área va cambiando. Por eso tendríamos que multiplicarlo por un factor de compensación de 1.1. ¿Ok? De esa manera, no que nuestros cálculos sean correctos, ¿va? Y a la hora de ir a comparar la lámpara de cobre, pues compre la cantidad de metros que deben de ser y ya está, ¿va? Y de acuerdo, y el calibre del cable, ¿va? Sí. De esa manera, ¿va? Y si no, pues tendría que soldarle, ¿va? Otra vez, tendría que soldarle la lámpara de cobre. Bueno, entonces tendríamos que en el devanado primario tendría que hacer 469 vueltas y en el secundario 92, ¿qué? 92 vueltas. Ahora, ¿qué es lo que debemos de determinar? Esto es básico. ¿Qué más tiene un transformador? Ahí les voy a poner la imagen. Cancelar. ¿Mande? A ver. Aquí ya calculamos la cantidad de vueltas que debe de llevar, tanto con el primario como con el secundario. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Déjenme rectificar. $91.4. ¿No? 468.63. Está bien. ¿Qué más sigue, muchachos?
calcular el calibre del cable, ¿no? ¿Sí? Si yo compro cualquier calibre, pues puede que me soporte los 5 amperes o puede que no me soporte. ¿Ok? Calcular el calibre de cable. Para calcular el calibre de cable, tenemos que la potencia que me estaba arrojando, en este caso, en la parte de acá, es de ¿cuánto? De 120 watts, ¿no? Son 120 watts. Hay una tabla que es de relación referente a la densidad de corriente. Eso ustedes ya lo, bueno, no sé si ya lo manejan, pero a ver, creo que eso los había puesto. A ver, densidad de corriente, ¿qué es esto? Tenemos en la parte de aquí. Aquí tenemos la potencia en vatios. De 10 a 50, su densidad de corriente sería ¿de cuánto? ¿De 4 qué? De 4 a entre milímetros cuadrados. Aquí, como ya tengo milímetros cuadrados, ya podría yo calcular la sección que debe de tener el alambre de cobre. Así, para yo poder ir a Stereo, ¿sabes qué? Dame 150 metros de alambre de cobre por ejemplo, calibre 28 AWG, ¿ok? O si tienen tabla en milímetros, pues en milímetros, ¿va? ¿Okay? Son los más comunes. En AWG o en milímetros, ya está. La potencia que tiene mi transformador, ¿de cuánto es? El que estoy diseñando en la parte de acá. De 120, ¿no? Entonces yo me voy a situar acá, ¿ok? 101 a 200, ¿qué? A 200 vatios. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, la densidad de corriente eléctrica sería igual a ¿cuánto? A 3. Hasta ahí estamos bien. Sería igual a 3. Entonces yo me voy a situar aquí y escribo que la densidad de corriente eléctrica va a ser igual a ¿cuánto? A 3 amperes por cada milímetro que Cuadrado. cada milímetro elevado al cuadrado. Ya está. A ver. 3. Ahí está. Ah, no, está bien. 3 por cada milímetros cuadrados. Y como ahí me está manejando densidad de corriente eléctrica, entonces aquí me está diciendo que la densidad de corriente que la densidad de corriente eléctrica se está midiendo ¿en qué unidades? En unidades de qué? De corriente entre unidades de qué? De área. ¿Ya lo ven? Fácil o difícil, está bien fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo ya tengo? Lo que yo ya tengo en la parte de aquí es es la corriente que yo quiero, por ejemplo, en la salida. En la salida yo quiero 5 amperes, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en la parte de acá? A ver, acá, 5 amperes. Ya tengo este dato entonces. Y el área de la sección del núcleo también ya lo tengo. ¿Qué es esto de qué? Esto de acá. Entonces, la densidad también ya lo tengo. En este caso, bueno, no habría necesidad de calcularlo, ¿va? En la salida, pero sí en dónde? En la de entrada. ¿Por qué en la de entrada? Porque en la de entrada yo no conozco cuánto amperaje me va a estar, o cuánta carga eléctrica me va a estar consumiendo todo el embobinado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí está. Vamos a calcular. Despejamos, por ejemplo, voy a anotar esta fórmula. Escribo, para el primario, escribimos esta misma fórmula, y aquí sería la corriente manejada en el primario, entre la sección del núcleo. Si esta parte está dividiendo, pasa que multiplicando. Entonces aquí tendría que la corriente en el primario será igual a ¿cuánto? Al área del núcleo, que es esto de acá, multiplicado por la densidad de ¿qué? Por la densidad de corriente. Entonces tendríamos que aquí que la corriente y su índice P sería igual a ¿cuánto? Al área de la sección del núcleo sería 9.85 centímetros elevados al cuadrado multiplicado por, en este caso, sería de ¿cuánto? Por la densidad, que es de 3 milímetros, 3, ahí está, ¿ok? Muy bien, aquí en las unidades hay que convertir las unidades, ¿sí? De centímetros cuadrados ¿a qué?
a milímetros cuadrados para poder, en este caso, anular las unidades. Tendríamos que la corriente I subíndice P sería igual a ¿cuánto? Pues convertimos, ¿no? Simplemente es cuestión de, a ver, sería centímetros cuadrados vamos a ponerlo en centímetro cuadrado y milímetro. Tenemos ahí un total de 9.85. 9.85 centímetros cuadrados a milímetros, nada más sería multiplicarlo por ¿cuánto? Por 100, ¿verdad? Que sería 900, ¿qué? 985. ¿Sí les da eso o no les da eso? ¿Sí les da eso? Muy bien, entonces tenemos que la corriente IP que va a consumir el primario sería igual a ¿cuánto? ¿Sí lo que le da? 2955 amperes. Es mucho. 2955 amperes. Que aquí sería por 3, que son 29. Ok. 9.85 por 3. Es mucha corriente. Es mucha corriente, porque si es 29.55 o 2955. Porque Profe, allí donde hizo la conversión de centímetros a milímetros, es que aquí no sería 1000, está el... porque me da 0.029 amperes. Sí, aquí estoy sacando la corriente al revés. Estoy sacando la corriente al revés, muchachos. A ver. Saqué al revés aquí. Yo creo que me da un valor muy elevado. Te voy a utilizar la fórmula de la potencia porque dice que potencia va a ser igual a voltaje por corriente en el primario. Ya está. Entonces, sería igual a corriente en el primario, que va a ser igual, está multiplicando, pasa dividiendo, tendríamos que la potencia dividido entre el voltaje, que sería el voltaje del primario, ¿no? Porque es mucho voltaje ahí, lo tenemos. Bueno, aquí sería del primario, nada más. Entonces, esto va a ser igual a la potencia. ¿Cuánto es la potencia? 120 watts, dividido entre el voltaje. ¿Cuánto voltaje tenemos? Es de 123 volts. Y nos da un valor de 120 sobre 123. 0.9756. 0.9756. Igual 0.79756. Ahí está. Aquí ya serían amperes. Entonces tendremos ya lo siguiente. Que el área
alambre del calibre del alambre, área del cable, voy a ponerle, va a ser igual por parte del primario, está dividiendo, pasa multiplicando, sería corriente dividido entre densidad de corriente. Muy bien, aquí ya está, tenemos los datos correctos. Que sería esto, en la parte de acá, dividido entre cuánto, entre la densidad de corriente, que es de 3 milímetros, 3 amperes por cada milímetro al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual, dividimos, que sería 0.9756 sobre 0. Entre 3, que nos dé igual a ¿cuánto? 0.32. 0.3252, ¿no? 3252. Y esto ya serían milímetros, ¿qué? Milímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos el área de la sección del núcleo por parte del primario. Veremos aquí una tabla de calibres en milímetros. En milímetros. Milímetros cuadrados. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, equivalencias, ¿este de qué necesito? A ver, vamos a ver si es fuente confiable. A ver, equivalencias, nos tenemos acá de 0.3252. Aquí está, 0.3240 es menor. Entonces, cogeríamos el de 0.517, ¿ok? Sería un calibre, en AWG sería un calibre 20, ¿ok? Es el que nosotros ocuparíamos, o necesitaríamos comprar, ¿no? Entonces aquí voy a escribir calibre 20 AWG, ¿ok? American Wire, ¿ok? Ahí está. Sección real, aquí está, 0.517, que sería este de acá. 20, calibre 20. Entonces tenemos calibre 20. En el secundario, pues, es más fácil, ¿no? Para el secundario, pues nosotros necesitamos, ya tenemos ahí la corriente de ¿cuánto? De 5 amperes a 5 amperes. Entonces, aquí sería mucho más fácil. Tendríamos que, en este caso, el alambre del cable, o del cobre, me quieren llamar, va a ser igual a ¿cuánto? Sería 5 amperes dividido entre ¿cuánto? De 3 milímetros cuadrados. ¿Ok? Y esto ya me daría igual a ¿cuánto? Dividimos 5 entre 3. 1.66. 1.66 es periódico, vamos a ponerlo 67. 67 milímetros cuadrados. Entonces, en la parte de acá, tendríamos que escoger, de acuerdo a la tabla, 1.31, calibre ¿qué? Calibre 14. 1.67 milímetros cuadrados. ¿Está bien? Mm. 1.31. Sí, calibre 14. Y un alambre bien choncho. No muy choncho, pero sí estuviera al menos gordito. ¿Va? Entonces aquí sería calibre 14 AWG. ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿cuánto alambre yo necesito? Entonces, ya tenemos ahí los datos. ¿eh? Ya tenemos la potencia que me va a entregar
que va a tener el transformador, y ya tenemos la cantidad de vueltas necesarias tanto como en el primario como en el secundario. ¿Ok? Aquí nada más son 92 vueltas, muy poco, pero el calibre es un poco más grande. Acá son más vueltas y el calibre es un poco más bajo. Ya tenemos esto de aquí. Si el área del núcleo me está diciendo que es de 9.85, lo voy a poner aquí, área del núcleo. Si el área del núcleo me está diciendo que es A igual a 9.85, a subíndice N, acá no era AN, aquí área de cable, vamos a ponerle. Ya está. Entonces, yo tendría que calcular el perímetro, ¿o no? ¿Así? El perímetro de la sección del núcleo, de la chapa, vaya. Para que me entiendan, vean, las chapas son estas. Chapa tipo E. Ahí está, son las chapas. ¿Sí? Este de acá, ¿ok? Y lo que ustedes van a medir sería la longitud de C multiplicado por todo el espesor que vaya a tener C. En este caso, yo requiero un área de ¿cuánto? De 9.85 centímetros cuadrados. Lo que, nada, es que a veces se me traba la lengua. Entonces, lo que tú quieres, o lo que tú necesitarías ahí, es esta área. Vean, ¿dónde está? A ver, vamos a ponerlo. Tú necesitarías esta pequeña área que tenemos en la parte de aquí, no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, ¿verdad? Vean, esta área, ¿sí? Este de acá, esta longitud, más esta longitud, más la otra longitud, más la otra longitud, que ya sería una ¿qué? Una vuelta. Ah, bueno, aquí está una imagen más representativa. Este de acá, ¿sí? Estas son un montonal de chapas, no sé, 20, 30, 60 chapas apiladitas, ¿ok? Entonces tú requerirías esta área del ¿qué? De 9.85. Entonces tendríamos que calcular su ¿qué? Su perímetro, ¿sí? Que es lado este, más el lado este. Ya calcularíamos el perímetro. ¿Y qué calcularíamos con eso? Una vuelta. Tengo el alambre de cobre por acá. Transcorre el material, el núcleo, va por acá, por favor, el perímetro llega por acá, y ya tendríamos una ¿qué? Una vuelta. Entonces necesitamos nosotros el perímetro. Y yo tengo, a ver, aquí lo voy a finalizar, yo tengo por la parte de acá el área. Vamos a suponer que es cuadrado la sección del área, ¿no? Entonces, ¿cómo es el perímetro de un cuadrado? Pues lado al ¿qué? Lado al cuadrado, ¿no? O bien, lado más lado 1 más, por ejemplo, lado 2 más lado 3. Pero como es totalmente cuadrado, pues simplemente, ¿qué es lo que hago? Si un cuadrado me mide, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, parece rectángulo, pero si este lado mide 2, y este lado mide 2, y este lado mide 2, y este lado mide 2, sería 2 más 2, 4 más 2, sí, más 2 serían, ¿qué? 8 centímetros, por ejemplo, ¿ok? Y si multiplico 2 por 2, 4 más 2 por 2, ¿serían iguales a cuánto? A 16. ¿Cómo 16? 2 por 2, 2 por 2, 4, más otros 4. Entonces, ¿cómo determinaríamos en este caso, el lado? A ver acá, el lado. 9.8 elevado al cuadrado. El área simplemente es lado al cuadrado, ¿no? Lado al cuadrado. ¿Okay? Bueno.
Vamos a ponerle de esa manera. Lado va a ser igual SQRT de 9.85 centímetros cuadrados. Y esto ya le daré igual a ¿cuánto? A ver. 9.85. 3.13. 3.13. A ver, y raíz de 3.13, 1.76, 1.76. Tenemos muchas variaciones ahí. Entonces, ¿de cuánto sería? Bueno, aquí ya serían centímetros. ¿Ok? 3.13, ¿qué? Centímetros. ¿Qué es lo que yo necesitaría de esta chapa? A ver. ¿Qué sería el qué? El perímetro. 3.13 por 4, 12.50 y qué? 12.52. 12.52 centímetros sería el qué? El perímetro. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿cuál sería la longitud? Aquí vamos a ponerle lado. Aquí sería longitud del cable. Perímetro por la cantidad de vueltas. Exactamente. ¿Mande? Uno es de 92 y otro de 469. Son 469 multiplicado por el perímetro, ¿ok? Que son 12.52. A ver, vamos a ponerle aquí longitud del cable en el primario, que sería igual a ¿cuánto? Nada más, perímetro multiplicado, o bien, número de vueltas en el primario por el ¿qué? Por el perímetro, y vamos a utilizar, en este caso, un factor de compensación de 1.1, que es lo que les decía, por cada ¿qué? Por cada vuelta, hasta ahí estamos bien. Entonces, en este caso, la longitud del cable, ¿por qué le pongo? Longitud del cable va a ser iguales a ¿cuánto? Número de vueltas en el primario, 469, ¿verdad? Son 469 multiplicado por el perímetro, que es 12.52. Que esto me daría igual a ¿cuánto? $871.88. Que en este caso ya serían, bueno, en este caso son centímetros, ¿ok? Son 5.871.88 centímetros lo que yo ocuparía, ¿ok? Convirtiéndolo a metros, serían iguales a ¿cuánto? Así, ande. ¿Mande? Ah, sí, cierto, por 1.1. Cierto, me faltó poner 1.1. Me faltó uno por 1.1, ¿verdad? A ver, voy a borrar esto. 6.000. 359.06. Ahí está. Ahí está. Entonces, 0.6. Ok, entonces en metros, pues nada más sería
64. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no? Entonces tendrían ahí 64.59 ¿qué? 59 59 metros. Es lo que ustedes metros. comprarían de alambre de cobre, ¿ok? Para el primario. Para el secundario, vamos a escribir acá. En el secundario sería de la siguiente manera. Que es lo mismo, longitud del cable, este de acá. Pero ahora aquí sería el número de vueltas en el secundario por el perímetro, que de igual manera vamos a manejar el mismo factor de compensación del 1.1. 92. Y el perímetro ahí son de cuánto? 12.52 centímetros. 1267.02 167.2. centímetros, ¿va? Entonces, al metros, aquí me falta poner el igual, ¿no? 67. A ver. Doce punto 67. 12.67 metros es lo que ustedes comprarían de alambre de cobre. ¿Mande? No, no, son devanados distintos. Son distintos, ¿va? Acá está la imagen, ¿sí? Son, para el primario, aquí tú ocuparías 60 y tantos metros, ¿ok? Y para el secundario, que es 12 metros, ¿va? Que es ya esa parte, ¿sí? Se quedó trabado la pantalla. Eso es esa parte. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahí ya tienen sus especificaciones. ¿Va? Preguntas hasta ahí, chavos. Ya lo demás es trabajo suyo. Es el trabajo ahí sucio, por así decirlo, ¿va? A ver, permítanme un momento, es que... ¿Me escuchan de qué lado o no me escuchan? Sí, sí, escucho. ¿Sí? Sí, Inge. ¿En qué pantalla se quedó? el anterior, profe, de la anterior pantalla donde está la longitud del cable secundario, no lo acaba de copiar. Ah, ok. Sí, Inge, de favor podría poner toda el problema para que se vea en la pantalla. Sí, Porque claro sí que sí. le estuve tomando fotos, va, pero no sale a veces bien como que la parte, los pasos. Ajá. Sí, nada más permítame tantito que se... Es que siempre pasa esto cuando utilizo el dibujador aquí de Windows, que trae por defecto Windows, recorte y anotación, siempre pasa esto. Ah, espérame tantito. ¿Me escuchan ahí? ¿Me siguen escuchando o ya no? Sí, Sí, se Sí, escucha. profe. sí. Ahí voy, ahí voy. Nomás ya no se mueve, profe, Sí, está es quieto. lo que estoy viendo, no se mueve. ¿Se mueve? No, usted no se mueve. Sí, ¿en serio? No, mi laptop se trabó aquí. Yo sí lo veo que se mueve usted, Inge. Pero no, digo, la pantalla, el monitor, ¿no? Mira. Sí, apenas que le dé un reset, pero pues no va a sacar de la clase. A ver. Con el Task Manager. Nada más habló y... Nah, hombre. A ver. Ahorita regresamos en corto.
A ver.